12 domingos que venimos emitiendo el programa los domingos. Y cada vez que lo hacemos, todavía aumenta más en nosotros el anhelo y el deseo de juntarnos. En este caso, juntarnos alrededor de la mesa del Señor y juntos recordar el significado que tiene y saber que hasta que Él venga, nos dice la Escritura. Hoy no podrá ser, pero sí quiero tener una lectura que seguramente para muchos no es nueva. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que venimos haciendo, exaltar el nombre de Cristo, recordarnos unos a otros y dar testimonio a otros que Él es quien tiene todo el control, Él es quien merece toda nuestra gratitud, todo nuestro recuerdo y todo nuestro culto. Así que con este ánimo y con este énfasis quiero seguir con una oración. Señor, queremos alabar tu nombre, que es grande y magnífico, y acercarnos por medio de la persona de Cristo Jesús delante de ti con nuestras debilidades, pero también, Señor, con el deseo de alabarte, con el deseo de engrandecer tu nombre y de dar testimonio de tu obra en nuestras vidas. Aunque esta situación quite de nosotros muchas cosas, hay algo que puede seguir creciendo, y es nuestra comunión contigo, también el conocimiento de ti, y ser edificados por ti y por tu palabra. Gracias por cómo guardas a tu iglesia, y cómo en ti, Señor, nos sentimos protegidos. Queremos que sigas alentando a aquellos que necesitan consolación, ayudando a los que están con mucha necesidad en muchos campos, en muchos ámbitos. Y, Señor, que una y otra vez vayamos ante ti. Bendice este tiempo y que nuestras almas, Señor, te glorifiquen y nos gocemos, y en ti, Señor, se esté nuestra esperanza y nuestra confianza. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Rey. Jesús.
días de nuevo. Creo que ya me repito, o por lo menos me vais a ver repetida. En esta ocasión es para hablar sobre nacer de nuevo. Deciros que en estos momentos también fue otro de los ministerios que no paró, que sabéis que la situación fue un poquito complicada con lo de Jaime, sobre todo por la preocupación, ¿no?, que como creyentes sí tuvimos todos por él, pero el programa en ningún momento se dejó de emitir. Lo que sí notamos en esta época fue que hubo más llamadas, pero más llamadas de una manera que normalmente suelen ser los domingos y alguna el martes por la noche, porque es muy tarde cuando lo emiten, pero esta vez incluso fueron durante la semana. Había personas que te llamaban y una señora, por ejemplo, llamó y me decía ella, bueno, es que yo veo el programa, me gusta mucho, pero nunca me animé a llamar. Y ahora me animo. Entonces yo le digo, bueno, es que, ¿qué pasa? Claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Tiene usted más tiempo? Y entonces ella me decía, no, si es que yo realmente tiempo tengo el mismo, lo que tengo es más miedo. Entonces yo creo que esto fue muy bueno también para algunas personas que vieron esto. Otra persona pues nos pidió una Biblia porque dice que en este tiempo que tenía más rato para poder leer. Y otra de las personas pues que incluso nos buscó en el Vademecum porque ella fue misionera durante algún tiempo, pero que ella estaba en Oviedo, pero que tenía un sobrino que estaba en Orense y que su esposa había fallecido por lo del COVID y entonces tenía 2 niños y ella quería, como el chico había sido enseñado en el Evangelio, que alguien donde se podía reunir. Entonces sabéis que las llamadas de Marín las cojo yo, pero las de Orense, las del teléfono de Orense, las coge Andrés Baluja, también darle las gracias a él. Entonces yo me puse en contacto con Andrés Baluja, que se pondría en contacto con ella. Así que hubo una serie de llamadas que nosotros fuimos atendiendo, seguimos atendiendo normalmente porque también tuvimos la suerte, la ventaja de que Correos no cerró. Durante un tiempo abrió hasta las 12:30 y después ahora ya está abierto hasta las 2:30. Entonces seguimos haciendo todos los envíos y bueno, ahí seguimos funcionando y seguimos predicando el Evangelio. ¿Qué tal? Espero que todos podáis estar bien. Antes de nada me gustaría daros las gracias por vuestras oraciones, por haber estado siempre en vuestro corazón durante estos días. Y ahora justamente que estamos orando por Galicia y por nacer de nuevo, contaros que ha sido una experiencia complicada. El COVID-19, pues atravesarlo es bastante duro, pero la bondad del Señor es impresionante. Y aunque físicamente todavía estoy recuperando, después de tantos días en el hospital y con el respirador, pues todavía faltan un poquito las fuerzas, pero ya se va notando cada día mejor y el cuidado del Señor es impresionante. Por eso os agradecemos mucho que sigáis orando por nosotros, por toda la familia. Fue un momento complicado también cuando Miriam y Kenia pues también atravesaron por el virus, contagiadas por el virus, aunque ellas no tuvieron que ir al hospital. Pero, como decía, fue un momento en el que el Señor nos cuidó. Mucha gente estuvo orando por nosotros, entre ellos vosotros también, que como os digo, os agradecemos muchísimo. También la gente aquí en la iglesia en Santiago, pues estuvieron ayudándonos, trayendo alimentos, cuidándonos. Y todo lo que no podíamos hacer, pues ellos estuvieron siempre ahí. Y la verdad es que es una época que unos momentos que aunque son difíciles de atravesar estos 2 últimos meses, sobre todo en el momento de la enfermedad, que fueron más de 40 días hasta estar completamente restablecidos, pues son momentos también para agradecer al Señor por muchas cosas y también para poder orar. Porque todas estas semanas los índices de audiencia en el programa, quizás porque la gente está buscando algo más, han sido absolutamente impresionantes. Algún domingo incluso había más audiencia viendo el programa nuestro que cualquier otro programa durante todo el domingo. El propio director general de Televisión de Galicia nos decía que las personas se ve que están teniendo un interés en encontrar una razón espiritual para lo que está pasando.
Y nosotros tenemos que hablar del Señor a los demás porque nosotros sabemos cuál es la razón espiritual y que aunque Dios no quiere el mal de las personas, pero sí está detrás de todo para que todos le busquemos a Él, tanto creyentes como no creyentes. Nosotros para confiar mucho más en Él de una manera mucho más tranquila, pero los no creyentes para que lleguen a conocerle. Por eso este es el momento. Y yo creo que no solamente orar por Galicia y por nacer de nuevo, como estáis haciendo, por nosotros, por la familia, porque todavía necesitamos fuerzas para llevar una vida normal, pero también orar por las personas que nos rodean, porque muchos van a estar mirándonos a nosotros. Nosotros tenemos esa confianza en el Señor que es inquebrantable, porque no importa las circunstancias, sabemos que Él nos cuida siempre. Y es una persona que no cree, no es capaz ni siquiera de comprenderlo. Así que lo mejor que podemos hacer es orar por nuestra tierra, orar por nuestros amigos, orar por todas las personas que estamos trabajando por el Señor, entre los cuales os incluís vosotros también, porque todos somos siervos del Señor. Y orar también para que Dios nos dé sabiduría para estar al lado de las personas que sufren. Quizás hay gente mayor que necesita que les ayudemos con nuestro trabajo, que estemos ahí. Hay muchas personas que van a necesitar ser consolados porque han perdido seres queridos. Incluso gente que ha atravesado la enfermedad y ha sanado van a tener muchos problemas psicológicos en el sentido de saber por qué les ha pasado todo eso. Situaciones difíciles dentro de las familias. Y para eso Dios quiere que estemos ahí. Que proclamemos su palabra, pero sobre todo también que estemos al lado de las personas que están sufriendo y que están necesitando nuestra ayuda. Y por eso yo sé que vosotros, que tenéis un corazón no solamente para nosotros, sino también para los no creyentes, lo vais a hacer. Y ese es el motivo de oración más importante. En las próximas semanas, en los próximos meses, muchas más personas van a estar viendo el programa, van a estar necesitando del Señor, van a estar preguntándonos cómo confiar en Dios en una situación tan difícil. Y es el momento en que tenemos que abrir nuestro corazón, explicarles todo lo que Dios hace y explicarles cómo su paz va mucho más allá de lo que podemos entender. Si seguís orando y orando por nosotros y por nuestra familia y por Galicia y por nuestra tierra y por todos los que nos rodean, el Señor os va a dar sabiduría también para encontrar cómo ayudar a todos. Dios os bendice. Por favor, acompañadme al Salmo 103, del versículo 1 al 14. Dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir?
siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Hola, muy buenos días. Estos días, mientras preparaba el tema, el mensaje que tenemos por delante hoy, después de leer y meditar algún tiempo, buscaba alguna información en algún libro que me ayudara y me encontré con este, Constantes en la Esperanza. Es un libro que tiene ya muchos años, pero del cual me llama la atención y siempre me gustó el título que creo que es un buen resumen de todo lo que es la primera carta a los tesalonicenses que estamos estudiando, y es justo además, después del saludo, lo primero que Pablo menciona. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. Todo un desafío y un ejemplo para nosotros, ¿verdad? La esperanza que no depende de nosotros, que ya la tenemos segura, pero la constancia que depende de nosotros y es algo que tenemos que trabajar y fomentar constantemente. Permitidme que os mencione apenas 2 versículos acerca de la esperanza. Dice en 1 de Corintios 15, 58, así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Toda una invitación para que nosotros hagamos lo mismo. Y un texto más antes de comenzar nuestra meditación. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firma ancla del alma. Todo un consuelo y un seguro para cada uno de nosotros. Vamos a leer el pasaje que hoy tenemos por delante. Se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, del 13 hasta el 16. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Quisiera en esta mañana que os quedaréis con 2 ideas, con 2 mensajes que aparecen los 2 en el versículo 13, en el primer versículo que leímos. A ver si os queda en la memoria y nos ayuda a afianzar nuestra esperanza en la palabra de Dios. Las 2 ideas son, primero, en el versículo 13 dice que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es en verdad la palabra de Dios. Y la segunda idea, que también está a continuación, dice que esa palabra, que es la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. Primero, entonces, es en verdad la palabra de Dios. Comienza este pasaje con Pablo y Silas dando gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica. Dando gracias sin cesar. ¿Recordáis que así empezó esta carta?
al principio, en el versículo 2 dice exactamente lo mismo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Damos, en plural, Pablo, Silas, Timoteo también, siempre, continuamente. Gracias, nada de reproches, todos son agradecimientos a Dios. Dios es el centro de la vida de Pablo y de sus compañeros y de los creyentes, como tiene que ser. Por todos vosotros, Pablo no se olvida de ninguno. Parece como si quisiera decir por cada uno de vosotros. Haciendo memoria. No quiero olvidarme de recordaros constantemente. Y en nuestras oraciones. Como diciendo que estos creyentes de Tesalónica están en lo más íntimo del corazón del apóstol. Damos siempre gracias a Dios. Quizá quiere decir que oraban los tres juntos, Pablo, Silas y Timoteo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Qué palabras más interesantes que demuestran el interés genuino que Pablo tenía por estos creyentes. Este versículo continúa recordando que cuando recibieron la palabra que Pablo les había predicado cuando llegó a Tesalónica. ¿Os acuerda que esto lo mencionamos ya alguna vez? Que es la historia, el relato de cómo Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, lo encontramos en Hechos 17. Sabemos que cuando llegaron allí, Pablo estuvo 3 días de reposo, 3 sábados continuos en la sinagoga, exponiendo la palabra de Dios. Hechos 17. Fijaos que 2 cosas interesantes aparecen ahí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando y exponiendo. El tema de la predicación de Pablo estaba basado en las Escrituras. Y dice declarando. La idea es explicando, exponiendo, probando, demostrando lo que la palabra del Señor decía. Y dice razonando. Esto tiene que conlleva la idea de enseñar, explicar lo que la palabra de Dios contenía. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo les llevaba? El mensaje era muy claro, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Era necesario que Jesús, el Jesús de Nazaret, que era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, tan esperado, era necesario que éste padeciera y luego resucitara de entre los muertos. La Biblia de las Américas dice así en este versículo: Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciéndoles: este Jesús es a quien yo os anuncio, es el Cristo. Este mensaje era revolucionario para los judíos, porque a ellos les costaba mucho aceptar que un Mesías glorioso, que ellos esperaban libertador, que fuese una persona que padeciese y que fuese muerta. Esto les costaba bastante entenderlo, que el Mesías tan esperado
sufriera padecimientos y muriera en una cruz. Pero Pablo les explica que era necesario que esto ocurriera y que además este Jesús iba y de hecho había resucitado. Este es el mensaje que Pablo les presentó y es el mensaje que muchos aceptaron como palabra de Dios. Porque, como Pablo les dice, era en verdad la palabra de Dios. Y algunos de estos primeros creyentes en Tesalónica se dieron cuenta de esto, de que el mensaje que Pablo les predicaba no era un mensaje más, no era un mensaje cualquiera, no era un mensaje que tenía su origen en los hombres, era un mensaje divino que tenía su origen en Dios. Y Pablo les deja bien claro esto ya desde el principio. ¿Os acuerda? El versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Nuestro mensaje no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo. En Gálatas 1, Pablo también deja bien claro esto. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Cuando escribió a los Corintios, le dijo exactamente lo mismo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temblor, y temor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración de poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo enfatizaba y quería dejar claro que el mensaje que él predicaba era en verdad la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo descubrieron estos primeros creyentes en Tesalónica que esta palabra era la palabra de Dios? Bueno, primero es que la escucharon. Cuando en Mateo Jesús cuenta la parábola de la fiesta de las bodas, donde el rey envía mensaje para convidar a que acudan a las bodas, muchos no le hicieron caso, y el rey vuelve a enviar por segunda vez mensajeros para volver a invitar a sus siervos a las bodas. Dice Mateo 5, dice Jesús que muchos de ellos, sin hacer caso de lo que habían escuchado, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Creo que es David Burr que en su comentario dice que la mayoría de los incrédulos lo son no por haber rechazado el mensaje de Dios después de haber meditado profundamente en él, sino porque nunca han querido detenerse el tiempo necesario para escucharlo con atención. Han descuidado el mensaje, se han tapado los oídos ante su proclamación, no quieren saber. No han querido recibir el mensaje ni siquiera en este nivel más básico, y así se encaminan sordos hacia la perdición eterna. Dice un texto en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esto fue lo que hicieron estos primeros hermanos en Tesalónica. Primero escucharon la palabra, no la rechazaron, no pasaron de ella. Dedicaron tiempo a escuchar el mensaje que
estos misioneros les traían. Hay un versículo en Proverbios que dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Lo primero, escuchar. Tener disposición de escuchar la palabra de Dios. Lo segundo es que no solo la escucharon, sino que también la recibieron. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Escuchar la palabra, recibir la palabra. Parece ser que en el original la palabra recibir tiene que ver con recibir calurosamente esta palabra de Dios. Los creyentes de Tesalónica no estaban esperando a Jesús, estaban esperando un Mesías. A estos primeros creyentes no les entraba en la cabeza que el Mesías glorioso que ellos anhelaban, que ellos esperaban, que ellos creían conocer, iba a ser Jesús, la persona que iba a morir en una cruz. Ellos esperaban un Mesías distinto. No habían caído en que las profecías tanto de Isaías como de Zacarías mostraban también a un Mesías que iba a sufrir. Pues a pesar de que Jesús no cuadraba, no era el Mesías que ellos anhelaban, o que ellos esperaban, mejor dicho, este era el Jesús que Pablo les anunciaba, y creyeron en él. Escucharon la palabra y la recibieron. Tuvieron el valor de renovar su forma de pensar, de renovar su mente, dejar atrás las ideas que pensaban, pero estaban equivocados, y aceptar el mensaje que les predicaban, aceptarlo como palabra de Dios. Seguramente os acuerda, igual que yo, estas palabras de Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la parte más gloriosa del mensaje de Pablo es que, a pesar de que Jesús sufrió y murió, resucitó. Resucitó. Y esta es la parte más importante de todo este anuncio del Evangelio. Que Jesús, el Mesías, el ungido que ellos esperaban, no está muerto, sino que está vivo y que ha resucitado. Fue Jesús el que dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado ya de muerte a vida. Esta es la transformación que hace la palabra de Dios en aquellos que la aceptan. Fue Pablo también el que dijo en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizá os acuerda, sobre todo a los mayores, recordáis cómo vino el Evangelio, cómo nos lo contaron nuestros abuelos, como leímos en los libros. Como aquel 1 de marzo de 1882, también dos misioneros, Tomás Blamire, Jaime Whiston, predicaron este mismo Evangelio en las calles de nuestro pueblo. En ese momento Marín tenía, creo que 2.400 habitantes apenas, pero algunos de ellos
escucharon el mensaje y lo recibieron y creyeron. El proceso fue el mismo. Unos misioneros que vinieron de otros lugares, vinieron aquí, predicaron la palabra, algunos lo escucharon y algunos lo recibieron y fueron salvos. Entonces, por un lado, la palabra que Pablo les predicó era en verdad la palabra de Dios. Y por otro lado, esta palabra actúa en vosotros los creyentes. Dice nuestro versículo 13. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La gran diferencia del mensaje que Pablo proclamaba es que este mensaje tiene poder para transformar la vida de las personas, actúa en vosotros, que es justo lo que experimentaron estos primeros creyentes. Creo que no hace falta que acudamos a ningún original para darnos cuenta de que la palabra actúa significa que no actuó una sola vez y ya dejó de actuar. Que no significa que actuó solamente cuando nos convertimos. Lleva la idea de que actúa constantemente, diariamente en nosotros. La palabra de Dios actúa constantemente y diariamente en vosotros. De ahí la tremenda importancia que tiene de que todos los días dediquemos tiempo a acercarnos a la palabra, a meditar en la palabra, a orar con la palabra, delante de la palabra. ¿En qué se nota que esta palabra actuaba en la vida de los tesalonicenses? Bueno, dos cositas. Primero, en que eran imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, lo dice el versículo 14. La señal más evidente de que ellos habían escuchado y aceptado esta palabra es que se notaba que eran creyentes. Se notaba que había habido una transformación en sus vidas. Y en esto imitaban a los demás creyentes de otros lugares de Judea en aquel entonces. ¿Os acuerda lo que dice Pablo en Efesios, hablando de la unidad que todos tenemos en el Espíritu? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eran imitadores porque compartían la misma fe que todos los demás creyentes. Pero también se notaba que la palabra actuaba en ellos porque padecieron. Padecieron persecución de parte de sus vecinos, de sus compatriotas. Y esta es la consecuencia del cambio real que sus vecinos vieron en ellos. Los conocían de antes, los conocían de ahora y vieron el cambio que hubo en sus vidas, de vivir en la idolatría y la inmoralidad, pasaron a vivir vidas de santificación en Cristo Jesús. De vivir en el paganismo, adorando a dioses falsos, pasaron a servir y a adorar al único Dios verdadero. Este cambio radical que hubo en sus vidas, dice Lucas allí en Hechos 17, que produjo celos, envidias de parte de los otros judíos que no habían aceptado la palabra. Celos, envidias, ¿por qué? Quizá porque los creyentes vivían vidas atractivas y ellos no. Quizá porque los creyentes vivían vidas consecuentes con lo que habían creído y ellos no. Quizá porque los creyentes manifestaban dones espirituales y ellos no. Quizá porque los creyentes tenían un propósito claro en esta vida y ellos no.
quizá porque los creyentes disfrutaban de una esperanza segura, gloriosa, eterna, y ellos no. Quizá porque los creyentes eran creyentes y habían aceptado el Evangelio y ellos no. Dice allí Lucas que estas personas que no habían aceptado el Evangelio acusaban a Pablo y a Silas de haber trastornado al mundo. Dice, estos que trastornan al mundo entero han venido acá y también han trastornado la ciudad de Tesalónica. Y a los creyentes que sí habían aceptado, por eso eran creyentes, los acusaban de profesar lealtad no al César, sino a otro rey llamado Jesús. Al comienzo de nuestro Evangelio en nuestra tierra ocurrió exactamente lo mismo. Aquellos que habían aceptado el mensaje que los misioneros habían traído sufrieron persecución, sufrieron burlas, sufrieron desprecio de parte de sus vecinos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estos primeros creyentes en Tesalónica, por los mismos motivos, porque vivían una vida en la que se notaba que eran creyentes. Y había pasado exactamente lo mismo. Unos misioneros que traían el mensaje que había trastornado al mundo habían llegado acá. Y unos creyentes, unas personas que hasta ese momento profesaban lealtad a otras cosas, ahora profesaban lealtad a Cristo Jesús. Dice, fue Jesús el que dijo que dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Que esta sea la lección para nosotros. Descansar en la esperanza que tenemos por delante y en obedecer y declarar y testificar que somos hijos de Dios. Que Él nos bendiga a todos. Amén. Esta ha sido una semana especial para la Iglesia. Nuestros jóvenes hermanos Jacobe y Lidia han tenido su primer niño, Oliver, y oramos por ellos, que el Señor les bendiga y que haya una pronta recuperación y nos gozamos por esta familia querida. También hemos tenido la boda de Gustavo y de Dalila. Diferente, con solo 50 personas en el local, pero muchos pudimos verlo a través de internet. Oramos por ellos, como una familia cristiana, que sean de testimonio y que el Señor les enriquezca en todos los sentidos. También seguimos orando por Ricardo, que continúa hospitalizado, para que el Señor le ayude en esta hora difícil para él y también para la familia. Y hemos pasado una nota sobre lo que será la reanudación de las actividades de la Iglesia. Ahora mismo, si todo sigue este ritmo de desconfinamiento, tendríamos la primera reunión, que sería reunión de oración, el jueves 18 de junio. Y el domingo 21 sería la primera reunión de Mesa del Señor que tengamos después del confinamiento. En nuestro planteamiento está utilizar el local de Marín para los cultos del jueves y utilizar la pradeira para las reuniones del domingo. Sería a las 12 de la mañana que comenzáramos la reunión. Las personas que no tienen medio de transporte se les ayudaría a subir, luego a bajar. Y aquellos que quieran ya aprovechar y tener todo el tiempo allí comiendo también, pues los que quieran hacerlo libremente lo podrán hacer. Tendremos más mesas para que por familias nos podamos sentar y allí hay más espacio para poder guardar todas las medidas de protección. Eso es lo que está en nuestro planteamiento.
y el Señor confirmará según como vayan siendo las circunstancias. Oremos porque ya queda poquito y sigamos orando por las personas que están enfermas, por las personas que están padeciendo la presión de la enfermedad, familiares, amigos, y aquellos que están trabajando en el mundo sanitario y en otros campos. Tampoco debemos olvidar que en nuestra vida diaria hemos de ser responsables a la hora de guardar las medidas que nos recomienda la administración, el gobierno. Pues hasta aquí esta parte de anuncios. Que el Señor os bendiga y os guarde.